Nintendo 3DS, la consola que estaba destinada a no ser. La Nintendo 3DS puede ser considerada como una de las consolas que mayor repercusión tuvo en el mercado de consolas portátiles en su debido momento. Llegada desde el impacto de su antecesor, la Nintendo DSi, aterrizó por allá en el 2011 a pisar fuerte los estándares de lo que se consideraba una consola portátil hasta el momento. Pero esta historia se remonta un poco más al pasado, cuando Nintendo aún veía esto como una desquiciada e innovadora apuesta, y a pesar de que les pueda parecer un poco raro, esto se remonta nada más ni nada menos que a 1995. Virtual Boy, la apuesta más intrigante de Nintendo por aquellas épocas. Cabe aclarar que Nintendo experimentaba con la tecnología estereoscópica desde los 80, por ejemplo con Famicom Grand Prix 2, 3D Hot Rally, pero la más conocida a fines de los 90 vendría a ser esta. Al comienzo se trataba de una consola de videojuegos portátil de sobremesa desarrollada en 32 bytes. Dicha consola jugaba con los efectos estereoscópicos, que en terminología simple es la ilusión de profundidad provocada por dos imágenes estereográficas como puedes observar ahora en pantalla, nada lejos de lo que la Nintendo 3DS apostó en sus inicios, a diferencia de que el usuario debía usar una especie de casco en su cabeza como si fueran binoculares con una pantalla monocromática roja. Cuando todo esto parecía preceder a un gran éxito, llegó el gran fracaso. La Virtual Boy no alcanzó el nivel de ventas esperado por Nintendo, pero ¿qué llevó a que todo esto no sucediera? En principio parecía muy loco apostar una idea de esta magnitud, a un módico precio de $180, que para esa época podía ser considerado hasta sarcástico y absurdo, sumándole al limitadísimo catálogo de juegos que manejaba, con unos pocos que prácticamente a nadie le interesaba jugar, y como si fuera poco, los grandes problemas de salud que podían conllevar para la población, ya que es común escuchar que ciertas combinaciones de colores pueden provocar epilepsia, problemas en el jugador, dolores oculares y hasta llegar a tener síntomas como dolores de cabeza, mareos, vómitos, entre otros. Todo esto sin la necesidad de recalcar hasta el cansancio su pantalla monocromática, es decir, de un solo color, algo que incluso a días de hoy sigue siendo una completa locura. Nintendo asumía que el color rojo era mejor para ahorrar batería, para apreciar los efectos 3D, y que en realidad el color no era lo esencial en los juegos, sino su mecánica, como también que saldría extremadamente caro implementar una pantalla color para el prototipo, pudiendo sobrepasar fácilmente los $500. Con esta cifra ya perdemos el sentido de la vida literalmente. A pesar de proyectar a gran certeza el éxito de la Virtual Boy y de dejar asegurados títulos como Mario Tennis, Red Alarm, Telero Boxer, Galactic Pinball y más, la consola alcanzó apenas 350.000 ventas de las 1,5 millones de unidades estimadas a vender. La Virtual Boy fue catalogada como el peor fracaso y de las consolas menos vendidas de la historia. Con este amargo sabor de boca sería difícil pensar que Nintendo volvería a cometer una locura, aunque ya por todos los riesgos que había decidido tomar, lanzaron la Virtual Boy al mercado dejando toda suerte y comenzando rápidamente el desarrollo de su nueva consola, la famosísima Nintendo 64. Ahora, volvamos un poco más al presente, a la Nintendo 3DS. Creo que el anuncio de la Nintendo 3DS fue exacto y causó mucho revuelo. Los usuarios más fieles estaban entre asombrados, intrigados, aterrados, todo junto por saber qué tenía entre manos exactamente Nintendo para anunciar una revolución tan grande, y lo importante, cómo en pleno 2010 iban a ejecutar esta idea cumpliendo con los grandes estándares que ya representaban las mejores consolas portátiles del mercado, como la Nintendo DSi, la PSP, PS Vita, si quieren meterla, aunque realmente el tema de la PS Vita es para seguir hablando en otro video. Finalmente fue presentada en la E3 2010 de Nintendo. Resulta que Nintendo continuó investigando el 3D, esta tecnología que por mucho habían descartado utilizar por sus grandes costos, tecnología aún semi-desarrollada para la época, utilizada técnicamente en escasos títulos como Luigi's Mansion de GameCube. Pero tras una extensa investigación y desarrollo de una metodología precisa, lograron mostrar al mundo lo que hasta ahora parecía imposible. Así que te gustan los juegos, ¿no? ¿Y qué tal si juegas en una consola portátil en 3D, viendo profundidad de campo, sin necesidad de lentes? Creo que las grandes compañías habrían temblado en ese momento. No quiero dar nombres, pero por ejemplo Sony. Sony se te frunció hasta el alma probablemente. Desde el comienzo fue muy histórico, se anunció una pantalla superior más ancha, con tecnología estereoscópica a gusto del usuario, es decir, ajustable en cuanto al nivel de profundidad del 3D, juegos completamente nuevos conforme a lo que la época exigía. Era como reversionar todos los juegos que más amabas con una experiencia completamente nueva. No solo el sombrero era nuevo, sino toda la consola. Se anunciaron poco después títulos como Mario Kart 7, Super Mario 3D Land, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Star Fox 64 3D, Tetris Axie y Resident Evil The Mercenaries.
Definitivamente la 3DS venía a golpear duro el mercado de las consolas portátiles. Estaba destinada a ser o no ser. Traía mucho más que solo una experiencia innovadora de jugar en una portátil, sino que todo era de sacar asombro. Doble cámara, porque claro, si juegas en 3D también debes sacar fotos en 3D y ver tus recuerdos de una forma nueva, sumada a las herramientas clásicas de edición de imágenes de la DSi, que ya le hacían algo interesante. Ahora las posibilidades eran mucho más grandes. Detalles como Miiverse, Spot Pass, Street Pass, un procesador superior, RAM mayor, la palanca 360 y un nuevo motor gráfico que permitía que los desarrolladores hicieran técnicamente lo que se les plazca para la consola. Retrocompatible con DSi o juegos descargables de Game Boy Advance, Game Boy Color, SNES y más. Es decir que tu colección de DSi seguía siendo completamente válida, pero para una consola nueva y mejorada, como si fuera un upgrade. La nueva posibilidad de jugar, como en Nintendox, que el cachorro te escuchaba, venía, lamía la pantalla y parecía que su lengua sobresaliera, o esos saltos cercanos a la cámara de Mario en Super Mario 3D Land, que parecía que saltara Mario afuera de tu pantalla un segundo. Todo era genial. Pero como en toda perfección, también llegaron los problemas. La Nintendo 3DS era lo que todo fan de Nintendo quería tener, pero el precio desde el inicio fue un poco alocado. Estamos hablando de entre 250 a 298 dólares, un precio que deberíamos desglosar. Varias cosas a tener en cuenta. La economía de un país obviamente varía según su época, según el valor de su moneda local en ese momento, pero allí estábamos hablando de Europa y América del Norte. Sin nombrar lo que sería la exportación a demás continentes, países con sus debidos impuestos, tasas de IVA, ganancias del vendedor, lo cual hacía que esto fuera inaceptable. Te estarás preguntando por qué. Y la respuesta es simple, la Nintendo 3DS era todo lo que quisieras que fuera, pero tampoco es que competía con las aclamadas y exitosas Xbox 360 y la Sony PlayStation 3. Si comparamos una consola de mesa y una portátil, obviamente íbamos a conseguir ventajas y desventajas, pero a fin de cuentas al público no le importaba en realidad si Nintendo apostaba por tecnología un poco más cara, porque en realidad ni siquiera se lo habían pedido, solo les estaban ofreciendo una consola de esas características. A pesar de todo, en Japón tuvo buena recepción de ventas, alcanzando las 374.000 consolas vendidas en su primer día, pero la tercera semana la Nintendo DS la superaba en ventas como si nunca hubiesen sacado la mejor consola 3D del siglo al mundo. El desarrollo de nuevos títulos se tornó algo lento, lo cual es normal, pero la gente no lo perdona. Sumándole en el caso de Japón el conocido terremoto de 2010, su crisis monetaria por consecuencia, y el alto precio en los demás continentes, todo iba desencadenando el fracaso. Una vez más, la Nintendo 3DS era la consola que no estaba destinada a ser. Llegando a la primera semana de agosto de 2011 con apenas 90.000 ventas, Nintendo tuvo que tomar un cambio radical, disminuir el precio un 35% y anunciar nuevos títulos de manera urgente, lo cual para diciembre dio frutos y todo se triplicó. Las ventas y el éxito comenzaron a llegar lentamente. El millón de unidades vendidas por esa semana para esas fechas al fin anunciaban que el camino era largo para el Nintendo 3DS y que aún le quedaba vida para crecer, ganándose con el correr del tiempo el cariño de los fans y el éxito. Precedido por consolas alternativas como la Nintendo 2DS, las versiones XL que aportaban mayor tamaño de pantallas, y sus reversiones, las New Nintendo 2DS y New Nintendo 3DS, finalmente, para 2017, con la salida de la Nintendo Switch, era más que evidente que la Nintendo 3DS estaba lista para ser reemplazada, pero lejos de morir, Nintendo dejó que siguiera su camino hasta el 16 de septiembre de 2020. No fue hasta ese entonces, 9 años después, que finalmente se despide del mercado de la consola para darle lugar a sus predecesoras la Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite. Hasta aquí llega esta pequeña historia. Espero que te haya gustado este nuevo formato para el canal, comenta qué te pareció. La verdad que tenía esta idea hace mucho tiempo, lista para implementarla, pero nunca me había animado. Espero que este nuevo tipo de formato les guste y llame su atención. Recuerda suscribirte, activar la campanita para ver más videos como este, comentar tus sugerencias para próximas historias similares, darle like, compartirlo con tus amigos y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver.